¿Por qué? Porque para que siga bajista, lo que tú necesitas es que se rompa este mínimo y recién Ujú. formular tu setup. ¿Y por qué necesitas que se rompa este mínimo? Porque estás cerca de un nivel clave. Si no tuvieras el nivel clave, te metes en venta, bro, porque no hay ningún obstáculo hacia abajo, ¿me entiendes? Ok, Y si tú entras en venta, estás operando contra el nivel y apostando a que este va a ser el mínimo que se va a romper. Ahora, yo te estoy ah, hablando de una estructura de una hora, pero esto es lo que tú vas a encontrar. Yo estoy, te lo garantizo, segurísimo que lo vas a encontrar en un minuto y en tu sesión. No se ingresa en un nivel solo porque el precio llega al nivel. Se espera la narrativa alrededor del nivel y eso es lo que al final te hace sentir seguro de la decisión que tomes. correcto. Si tú simplemente me dices, Ángel, pero si rompe este máximo, hasta que no rompa este de acá, ¿puedo seguir vendiendo? No, bro, o sea, no, porque estás en un área clave de información. Claro, si tú te metes en venta, tú sabes que este es el máximo que se te tiene que romper para que todo se te invalide, correcto. Sí. Pero hay escenarios a los que no puedes exponerte de una manera tan vehemente. Ah, porque yo sé que este máximo se tiene que romper para que cambie, me meto en venta. Y si se rompe, recién meto en compra. No, bro, o sea, si existe la posibilidad en tu criterio de esperar, espérate esa información. ¿Me entiendes? Para que poquito a poquito vayas reduciendo la probabilidad, digo yo, no hablo probabilidad de éxito ni de fracaso de tu operación, sino hablo de ese porcentaje de ambigüedad en tus decisiones y ese pequeño porcentaje de indiferencia de, bueno, voy a meterle un trade a ver qué pasa. Pues si se rompe, ya sé qué va a pasar, ¿me entiendes? Ujú. ¿Qué hacen otras personas? Tú podrías colocar aquí un trade con 0,1% y si se rompe este máximo, ese fue tu pago premium al mercado. Hiciste un pago premium para que el precio te dé información y al final metes el 0,4% en compra aquí, ¿me entiendes? Sí. O aquí y el stop loss aquí porque tú sabes que si se rompe este mínimo, entonces el precio te va a atrapar de nuevo, porque en teoría estaría sucediendo exactamente lo mismo que aquí. Este es un máximo de plazo intermedio y cuando se rompió tenías consignas para comprar, ¿verdad? Pero no se cumplen las consignas para comprar hasta que se rompe finalmente el de largo plazo. Ok, ok. Ahora, si este es un mínimo de plazo intermedio, ¿cuáles serían las consignas para vender? No solamente que se rompa, sino que luego de la ruptura de ese mínimo de plazo intermedio, vas a tener un movimiento alcista, lógico. Si ese Sí. movimiento alcista no genera un máximo más alto que el anterior, este mínimo pasa a ser un mínimo de corto plazo inmediatamente. Allí es donde se genera el movimiento bajista y en esta contracción es que tú puedes vender. Y si Ok, tienes ese tipo de narrativas, tú no necesitas que se rompa el mínimo de largo plazo. ¿Me entiendes? Pero correcto. acá, ¿qué pasa? Acá yo tengo ruptura del máximo de plazo intermedio, el precio contrae y este mínimo no es más bajo. Es al revés. Es al revés. ¿Me entiendes? Se rompe el máximo Sí, de sí, plazo sí. intermedio, cae y expande. Entonces, si yo interpreto esto, yo puedo comprar acá. Al principio te dije que no ibas a comprar allí porque no se trata de comprar en la nada, pero tu criterio no va a ser el mismo criterio que el de Pepe o el de Lucas. Y si Lucas se da cuenta de esto antes que tú, Lucas va a comprar acá y va a ir a neutralizar el máximo de largo plazo porque Lucas va a saber lo que va a pasar. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Y todo eso sucede dentro de un mismo rango, o sea, siempre dentro del mismo rango. Preguntas, preguntas, preguntas. Sí, tengo una duda. Yo busqué el Fair Value Gap en temporalidad diaria, ¿cierto? Marqué mis máximos y máximos de plazo intermedio en temporalidad de una hora. Yo marco en temporalidad de una hora inicialmente En una hora los... no puedes hacer esto. En una hora no hagas esto, bro. Lo haces en un minuto. Yo te lo estoy explicando en una hora porque esta es la estructura que se te va a presentar en un minuto. Esa Esto era mi no, pregunta. Lo esto no se hace que en pasa una es hora. Esto se hace en un minuto y cerca al horario de operativa. ah, ya, ya, ya. Ya, ya, ya.
Y Porque siempre ¿sabes qué? empezamos, Porque, dime, sí, pena contigo. Sino que en, en un minuto tenemos uno diario, marco, o sea, lo que pasa es que en un minuto va la estructura, en una hora va a ser un, pues un fractal bajista nomás, mientras que en un minuto va a ser varios. Entonces uno toma el más cercano. Si en ese punto de una hora es este, pues en un minuto yo tomaba este, que era el que penetra el, de un el verbal gap de temporalidad mayor, ¿cierto? Que no es el mismo. Entonces muchas veces, ¿qué es lo que hacía? Rompía este, luego rompía abajo, luego rompía arriba. O sea, entonces esa era la confusión mía. O sea, a mí me queda muy no, pero claro en una es que hora. si te hace eso en un minuto, manos en el bolsillo. No hagas nada, porque si no estás forzándote a interpretar un escenario para el que no estás preparado, ¿me entiendes? Y listo, correcto. Y eso te ha pasado porque lo has intentado operar. O sea, no lo operes, no hagas simulación con eso. Ve al pasado y haz este tipo de ejercicios. Busca un fermario en el pasado que sea. Primero enfócate entonces en puras reacciones. Reacción, reacción, reacción. ¿Qué quiere decir que me enfoque en puras reacciones? Si este ejemplo ya está entendido, lo voy a borrar. ¿Sí? Entonces yo me voy a ir al pasado y, por ejemplo, yo acá tengo un bici. Sí, acá tengo un bici y yo quiero ver por qué acá reaccionó. Entonces, estudiar reacciones es simplemente marcar el nivel, ver que acá reaccionó, pero descomponerlo en temporalidad menor. Y esa fecha es aquí, 31 de mayo. ¿En qué me tengo que fijar yo? Yo me tengo que fijar. Imagínate que esto sucede en un minuto, ¿sí? No necesariamente el Sí, precio va a regresar al punto de entrada óptimo. Y si no regresa, bro, ya está, se fue, no pasa nada, ¿me entiendes? Y al final podemos hacer backtesting o estudiar lo que pasó. Bien, te tienes que enfocar. Tú normalmente te mirarías el máximo que está fuera del rango y que ingresa al nivel. Pero si por alguna razón tú tienes el precio saliendo nuevamente del rango y creándote un máximo más alto, y si por alguna razón también desde ese máximo más alto se genera un movimiento bajista que crea un mínimo más bajo, entonces este va a ser tu máximo de plazo intermedio. ¿Me entiendes? ok. Aquí tenemos luego un movimiento alcista que llega exactamente al límite. Tú me puedes decir, Ángel, pero ahí está prácticamente un tick afuera del nivel. Ya ese es un máximo que se genera luego de que el precio está dentro y no es más alto que este de acá, así que este es el máximo que se te tiene que romper, ¿me explico? Porque Correcto. no importa qué máximos tú tengas dentro del Fair Value Gap que estés estudiando, el precio los puede romper, llegar exactamente al límite y seguir cayendo, porque el máximo que se tiene que romper es el que se encuentra afuera, ¿me entiendes? Ujú. Ahora, se rompe este máximo, se genera un breakaway gap, ¿no? Va desde aquí a aquí. Se genera el breakaway gap, por encima se genera otro fair value gap, vamos a unirlos, es válido hacer esto. Se crea un mínimo justo en ese breakaway gap y el precio sigue expandiendo, pero tú date cuenta que desde este mínimo se genera un máximo más alto, no un máximo más bajo, ¿me entiendes? Si se generara un máximo más bajo y el precio rompiese este mínimo, podrías vender hasta por lo menos el límite del fair value gap o el área de descuento de todo este swing, ¿entiendes? Sí, Pero desde este mínimo se genera un máximo más alto. Y ahora, ¿qué pasa? Que yo enfoco en el mínimo de donde se genera el movimiento de salida, mínimo de largo plazo, mínimo de plazo intermedio, mínimo de corto, ¿me entiendes? Y así sí, sí, sí. sucesivamente. Y al final la estructura se respeta hasta que llega a determinado nivel, lógicamente, y cambia. Se rompe tu mínimo de plazo intermedio, pero no se rompe tu mínimo de largo plazo. ¿Y qué pasa? Que la estructura vuelve a cambiar. Pero lo que tú tienes que estudiar principalmente no es qué pasa después, sino es qué pasa en el momento. Porque esto es lo que te
lo que propicia tus decisiones, lo que propicia tus operaciones. Claro, acá preferentemente uno hubiera esperado un retroceso hasta aquí para comprar, ¿verdad? Que se da, en Sí, efecto, se da aquí. O sea, si yo me pongo acá a justificar un fair value, a ver, DPR o lo que, lo que fuese, puedo trazar este fair value, decir, ah, mira, acá cayó, volvió a estar por encima y en este retroceso entré. Sí, puedes hacer eso, es válido. Pero recuerda, siempre enfócate en lo que tienes aquí. Vamos a hacer otro ejemplo. Y esta vez lo voy a hacer en una hora y voy a irme a un minuto. Aquí estoy en una hora. Vamos a buscar un Fair Value Gap. Mira acá, este de acá. Está bonito, para no complicarnos tanto. Ya, tenemos ese Fair Value Gap de una hora. Me voy a un minuto aquí. ¿Qué fecha es? 7 de noviembre. Y tengo la misma aplicación. Máximo, de donde se genera el mínimo más bajo dentro del rango de desequilibrio y se rompe, ¿te das cuenta? sí, Pero antes de que se rompa, tengo un mínimo, ¿me entiendes? sí. Entonces, este pasa a ser mi mínimo de plazo intermedio porque es Paso el mínimo de intermedio. donde se genera el movimiento de salida. Y este mi mínimo de largo plazo dentro de la etapa de movimiento alcista. Tengo mínimo de largo, de intermedio, de corto. El de corto se puede romper, pero si se rompe este, habrían consignas potenciales en venta. ¿Me entiendes? Y aquí en teoría, ¿qué es lo que tú tienes? Aquí en teoría lo que tú tienes es un market share ya formado, porque tú tienes mínimo roto, máximo roto, ¿verdad? Retroceso, expansión, retroceso y expansión. ¿Y qué pasa? ¿Con qué se relaciona esto? Si yo voy a mi lista de reproducción de estructura, ¿sí? A la mentoría de estructura, y me voy al video número 10 de la mentoría de estructura, el video número 10 de la mentoría de estructura es siguiendo la ruta del market shift. ¿Me entiendes? Ya. Lo voy a poner porque seguramente no lo recuerdas. Pero ¿qué implica seguir la ruta del market shift? Vamos a revisar qué implica seguir la ruta del market shift. Siguiendo la ruta del market shift, video número 10, implica que si yo tengo un market shift alcista y yo quiero seguir la ruta del market shift alcista, yo voy a estar en condiciones de colocar una operación en compra cuando ya tengo el desplazamiento, retroceso y expansión aquí. Y tal y como lo expreso en este video, en ocasiones voy a tener una neutralización de este mínimo de corto plazo, pero el precio va a seguir subiendo, ¿entiendes? Mientras no se rompa este. En el caso bajista, voy a tener exactamente lo mismo. Una vez que ya tenga desplazamiento, retroceso, expansión, voy a tener este máximo como referencia para colocar una operación en venta, siempre que no se rompa este. Y en ocasiones voy a ver que sí se va a romper ese máximo, pero este es el que no se debe de romper. Si este fuese mi máximo de largo plazo, de intermedio y de intermedio, los de intermedio son susceptibles de romperse. Pero si este fuese mi máximo de intermedio y este de corto y este de corto, los de corto son susceptibles de romperse. ¿Me entiendes? Y lo que está pasando aquí es que yo literalmente tengo el market shift ya formado. Entonces yo puedo entrar en una operación en compra aquí. El key level, solo necesito enfocarme en un fair value gap. Y si quiero, ¿qué? Otra falla que yo tenía. ¿Me escuchas? No, no, no. Ahí sí. Que otra falla que yo tenía era que cuando tenía un verbal gap diario, yo lo operaba, pues buscaba mínimos y máximos de plazo intermedio, pero en un minuto. Es Entonces, que lo puedes por hacer. eso Lo puedes hacer, pero es importante que seas consciente de que la decodificación de máximos o mínimos de una hora no tiene absolutamente nada que ver con la de un minuto, ¿me entiendes? correcto.
Y sí, en un minuto vas a tener muchos más máximos, muchos más mínimos, pero aplicas las mismas consignas. Sin embargo, si el movimiento es muy amplio, muy extenso, lógicamente vas a tener que esperar mucho más tiempo. ¿Para qué? Para que esos determinados máximos o esos determinados mínimos se alcancen. Lo que yo te recomiendo, y dado que estás aplicando el Vademecum, es enfócate en temporalidad diaria y en un minuto. O enfócate en temporalidad de una hora y en un minuto. Y tómale foto a tus ejemplos de este tipo de decodificación. Aquí lo que yo estoy haciendo es, ¿cómo puedo yo saber que el precio no va a llegar, o no, perdón, no va a llenar un fair value gap? No lo va a cotizar por completo. Aplicando este tipo de lecturas. Porque acá yo espero literalmente que el market shift se me termine de formar. No apuesto a que va a subir, ¿no? Hay gente que simplemente se dedica a trazar el 50% del fair value y entran. No, bro, o sea, porque te va a funcionar a veces y a veces no. Pero si tú esperas el movimiento, contrae, Funciona. intermedio, largo, corto. O sea, el de corto se puede romper porque es susceptible y ahí el precio expande. Los mejores setups se generan antes de que llegue la primera desviación estándar. Y listo, el enfoque lo estoy haciendo únicamente en reacciones. Voy a hacer uno más. Vamos a buscar un fair value gap donde haya habido una reacción. Un fair value gap donde haya existido una reacción. Puedes hacer un día y un minuto. Dime. Juan. Puedes hacer uno de un día y un minuto, Ok, porfa. me voy a un día y tengo esto. Ok, Sí. ¿qué día se respetó? 24 de octubre. Eh, Y, y- y está fácil, ¿eh? El mínimo del movimiento que se acerca al nivel, ¿cuál es? Vamos a decir que es este. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. O si quieres simplificar, no te escucho bien, por cierto, pero si quieres simplificar, Ok. ¿Ya me escuchas? sí, ahí sí. Por el, a ver, por la clase de lectura de fractales de la mentoría de cero, yo les he enseñado a simplificar. Pero si tú quieres simplificar, movimiento alcista, movimiento bajista, movimiento alcista, movimiento bajista, movimiento alcista, movimiento bajista, pum. No te complicas. Siempre que haya un máximo más alto, das lectura a la contracción y siempre que haya un máximo más alto, das lectura a la contracción y ya está. Todo lo que esté dentro de ese rango, lo omites. ¿Me entiendes? Correcto. Si eso es así, pues me enfoco en este mínimo. ¿Me entiendes? Sí. ¿Por qué? Porque este de acá está dentro de este rango. Entonces, no, no me interesa. Pum. Esto es una cuestión de lectura y eso se practica, eso no sale así de la nada, ¿no? Aquí, aquí y aquí. Entonces, este sería mi qué? Mi mínimo de, de. Este, No, no te escucho. ya me escuchas. Ahora sí. Ese es mi mínimo a largo plazo. Ajá, y este el de intermedio. Perfecto. Es lo único que Intermedios. necesitas, de que la gente piensa que tiene que irse para acá y decodificar este también. No, brother, o sea, no lo necesitas. Correcto. Se rompe el mínimo de plazo intermedio. ¿Y qué hemos dicho? Que si se rompe el mínimo de plazo intermedio, no debe romperse este. Entonces, ¿qué Ujú. pasa? Que del mínimo que se ha roto, ¿ok? Este va a ser un mínimo de corto plazo si es que el máximo que me genera no es más alto que el anterior. Y no es más alto que el anterior. Date tu cuenta de esto. ¿Me entiendes? Sí. Y acá, cuando de ese máximo se me genera un mínimo más bajo, este mínimo más bajo ya no simplemente se genera antes de que se rompa ese mínimo de corto, perdón, de largo plazo.
Si no se genera después, entonces ya te confirmó que la estructura va a cambiar. Ok. Y arriba, ¿qué es lo que tú tienes finalmente? Largo plazo y plazo intermedio. Intermedio, intermedio, largo. Largo plazo. O corto, intermedio, corto. Ujú. Porque lo estudias en pares, ¿me entiendes? Ahora, el Correcto. que se ha adelantado a este video, si tú te adelantas a este video y lo empiezas a mirar desde acá, desde este minuto, no vas a entender a qué me refiero con cada uno de esos punticos, ¿me entiendes? Sí. Pero si tú miras este video desde el principio, o al menos desde el comienzo de este ejemplo, vas a entender por qué tracé aquí, por qué tracé aquí, por qué tracé aquí, después aquí, y finalmente estos últimos dos de acá arriba, ¿verdad? Sí. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Y Súper qué claro. pasa después? Se cayó, con un nivel diario y con temporalidad de un minuto. A mí no me interesa lo que haya pasado hacia atrás, a mí solo me interesa lo que pasa cuando el precio se acerca a mi key level. ¿Y cuál es el otro complemento de análisis que yo te enseñé? Desviaciones estándar a un movimiento de penetración, ¿o no? Sí, sí, sí. Si tú logras decodificar los máximos y mínimos, tú ya no necesitas que el precio llegue a la primera desviación estándar. Vendes directamente en esta contracción. Ahora, misma aplicación. Precio cae, contrae, a ver si da retroceso ahí. Ya no lo da, creo. Ya no lo da. Se murió, ¿no? Para formar market share bajista. ¿Cómo? Para una contracción para que termine de formar un market share bajista. Altura máximo mínimo. Ah, no, ahí está. No, aquí ya está Altura formado. máximo. Acá sería tu Ya está contracción formado. para que entres en venta, más bien, pero ya no Para te da que la entre. contracción. O sea, si tú no entraste aquí, ya está. Ahora, olvídate de la hora, son las 4 de la tarde, o aquí no vas a operar. Pero si esto se te presenta en la sesión, sí lo vas a operar, ¿me entiendes? Correcto. Aquí no importa qué ejemplo tú encuentres ni en qué horario se formen las estructuras. Aquí lo único que importa es por qué se respetó y el algoritmo siempre hace el mismo fucking movimiento. Siempre te va a formar los mismos fucking máximos de plazo intermedio, de corto plazo, de largo plazo. Siempre. Pero claro, la estructura no es estructura, o sea, no es algo que se venda como máximos y mínimos más altos, máximos y mínimos más bajos. Hay que saber realmente cuáles se deben de romper para que la estructura cambie. Y la estructura se complementa con la entrega de precio. Y viceversa, la entrega de precio se complementa con la estructura. No son Correcto. independientes. Porque si tú solamente te dedicas a operar con estructura, vas a fallar. Y si tú solo te dedicas a operar con Fair Value Gaps, vas a fallar. Correcto. ¿Está claro todo aquí? Sí, sí. Ahora es tu turno Sí, de sí. hacer este tipo de ejercicios. Vuelve a mirar esta grabación y ya sabes que aquí voy a estar para lo que necesites.